En las brumas del siglo IX, cuando la península ibérica era un tablero de ajedrez disputado por reinos cristianos y el poderío del Emirato de Córdoba, emerge una figura crucial, un eslabón fundamental en la forja de lo que sería el Reino de Navarra. Hoy nos adentramos en la vida de un monarca cuya historia, a menudo velada por la escasez de crónicas, fue determinante para la supervivencia y consolidación de su estirpe. Esta es la crónica de García Íñiguez, el segundo rey de Pamplona. Nuestro relato comienza en algún momento incierto alrededor del año 822. En esa fecha, o una muy cercana, nacía García, hijo del legendario Íñigo Arista, el primer monarca de la dinastía pamplonesa. Su cuna no fue un palacio de mármol y oro, sino una tierra fronteriza, un bastión montañoso forjado en la resistencia. Creció a la sombra de su padre, un líder carismático que había logrado unificar a los vascones del Pirineo occidental y tejer una compleja red de alianzas. La más importante de ellas, y la que marcaría profundamente la juventud de García, era la que unía a su familia con los Banu Qasi, una poderosa estirpe muladi que gobernaba el Valle del Ebro como un señorío casi independiente de Córdoba. Su tío, Musa ibn Musa, era medio hermano de su propio padre, Íñigo Arista, compartiendo la misma madre. Esta alianza de sangre, cristiana y musulmana, era el pilar sobre el que se sostenía la precaria independencia de Pamplona, frente a las ambiciones tanto cordobesas como francas. García Íñiguez no fue un príncipe educado en las letras y las artes cortesanas. Su formación fue la del guerrero y el estratega. Desde joven se vio inmerso en los vaivenes políticos y militares de su tiempo. Las crónicas nos hablan de su participación activa en el gobierno del reino incluso antes de la muerte de su padre. Íñigo Arista, aquejado de una parálisis en sus últimos años, confió a su hijo la regencia y el mando de sus ejércitos. Fue en esta tesitura cuando García tuvo que enfrentar una de las pruebas más duras de su vida. Corría el año 843, el emir de Córdoba, el poderoso Abderramán II, no veía con buenos ojos la creciente autonomía de Pamplona y sus aliados Banu Qasi, lanzó una devastadora campaña de castigo contra el reino pirenaico. Las fuerzas pamplonesas y las de Musa ibn Musa se enfrentaron al ejército emiral. La batalla fue un desastre. Musa huyó herido, y García Íñiguez, luchando con bravura, fue derrotado y hecho prisionero. Este fue un golpe terrible, no solo militar, sino también de prestigio. El futuro rey de Pamplona era ahora un cautivo en la opulenta pero peligrosa corte de Córdoba. Su cautiverio, sin embargo, no fue el de un prisionero común. Como rehén de alto linaje, fue tratado con una mezcla de respeto y vigilancia. Vivió en la capital del Emirato, un centro de cultura, ciencia y poder que contrastaba brutalmente con su ruda tierra natal. Allí, tuvo la oportunidad de observar de primera mano la organización del estado más poderoso de la península, sus intrigas palaciegas y su formidable maquinaria militar. Esta experiencia, aunque amarga, le proporcionó un conocimiento invaluable que más tarde aplicaría como monarca. Mientras tanto, en Pamplona, su padre, enfermo y derrotado, tuvo que aceptar la sumisión a Córdoba. Tras aproximadamente 2 años de cautiverio, García fue liberado, posiblemente como parte de los acuerdos de paz y vasallaje que su padre se vio forzado a firmar con el emir. Regresó a su hogar, pero la humillación de la derrota y el cautiverio habían dejado una marca indeleble en él en el año 851. O principios del 852, fallecía Íñigo Arista. Con la muerte del patriarca, García Íñiguez ascendió al trono, heredando un reino debilitado y sometido a la autoridad de Córdoba. Su reinado comenzaba bajo un signo de incertidumbre. La vieja alianza con los Banu Qasi, que había sido la piedra angular de la política de su padre, empezaba a mostrar peligrosas fisuras. Su tío, Musa ibn Musa, autoproclamado tercer rey de Hispania, se había rebelado una vez más contra el emir, arrastrando a Pamplona a una nueva y peligrosa confrontación. En un primer momento, García Íñiguez mantuvo la lealtad familiar y luchó junto a su tío. Sin embargo, la balanza del poder estaba cambiando. Una nueva fuerza cristiana emergía en el oeste, en el reino de Asturias, bajo el mandato de Ordoño, y en el punto de inflexión llegó en el año 859, mientras las fuerzas de Musa ibn Musa y García Íñiguez se enfrentaban a una nueva expedición cordobesa. Una amenaza inesperada surgió del mar. Una flota de dracos vikingos, los temibles normandos, remontó el Ebro y el río Aragón, sembrando el pánico y la destrucción. En una audaz incursión, los hombres del norte llegaron hasta las mismas puertas de Pamplona y, sorprendiendo al monarca, lograron capturar a García Íñiguez. Por segunda vez en su vida, el rey era un prisionero. Este secuestro fue una catástrofe nacional. El reino quedó descabezado y a merced de sus enemigos. Los vikingos exigieron un rescate astronómico, una suma que según las crónicas ascendía a más de 70.0 dinares de oro, una fortuna que dejó las arcas del reino completamente vacías
y obligó a sus súbditos a un esfuerzo titánico para liberarlo. Este segundo cautiverio provocó un cambio radical en la política exterior de García Íñiguez. La alianza con los Banu Qasi, que no habían movido un dedo para ayudarle, quedó rota. La experiencia le demostró la fragilidad de depender de un aliado tan volátil, y a menudo más preocupado por sus propios intereses. Al ser liberado, García miró hacia otro horizonte. Buscó una nueva alianza, esta vez con el reino cristiano de Asturias. Este giro estratégico se selló de la manera tradicional a través de un matrimonio. García casó a su hijo y heredero Fortún Garcés con Oria, una noble de origen incierto, pero que las crónicas vinculan estrechamente con la corte asturiana, posiblemente hija del propio rey Ordoño, y a esta unión no era solo un lazo familiar, era una declaración de intenciones. Pamplona abandonaba su política de equidistancia y se integraba de lleno en el frente cristiano de la Reconquista. Juntos, asturianos y pamploneses se enfrentaron a Musa ibn Musa en la célebre batalla de Albelda. En el 859 a.M., la victoria cristiana fue aplastante. Musa fue gravemente herido y su poder quedó quebrado para siempre. Para García Íñiguez, fue una doble venganza contra el emirato y contra su antiguo y desleal aliado. Los años siguientes de su reinado se caracterizaron por esta nueva orientación política. García Íñiguez consolidó su reino internamente y fortaleció sus fronteras. Fomentó la repoblación de tierras fronterizas y apoyó a los monasterios, que actuaban como centros de cultura y cohesión territorial. De su vida personal sabemos que estuvo casado con una dama llamada Urraca, cuya procedencia es objeto de debate entre los historiadores. Algunos sugieren que podría haber sido una noble de la propia estirpe de los Banu Qasi, un lazo previo a la ruptura, mientras que otros apuntan a un origen gascón o aragonés. Con él tuvo, además de a su heredero Fortún, a otros hijos como Sancho, Íñigo y Jimena, quien se casaría con el futuro rey Alfonso III de Asturias, reforzando aún más el pacto entre ambos reinos. Sin embargo, la paz en la frontera era siempre precaria. El nuevo emir de Córdoba, Muhammad I, no estaba dispuesto a tolerar la rebeldía de sus vasallos del norte. En el año 860, lanzó una nueva ceifa contra Pamplona. El ejército cordobés arrasó el territorio y llegó a asediar la fortaleza de Falazón, identificada por los historiadores con el castillo de Falses. Durante el asalto, un trágico golpe del destino alcanzó a la familia real. El príncipe heredero Fortún Garcés, que defendía la plaza, fue capturado por las tropas cordobesas. La historia parecía repetirse de la forma más cruel. El hijo de García Íñiguez seguía los pasos de su padre, camino del cautiverio en Córdoba, donde permanecería prisionero durante 20 largos años. Este fue, sin duda, el golpe más duro en la vida del rey, una herida personal y política que marcaría el resto de su reinado. Los últimos años de García Íñiguez están envueltos en la niebla de la historia. Las fuentes son escasas y contradictorias sobre las circunstancias de su muerte. Se sabe que continuó su lucha, manteniendo la independencia de su reino frente a las constantes presiones de Córdoba. Una de las teorías más aceptadas sitúa su final en el campo de batalla. En el año 882, un ejército cordobés, liderado por el general Asim ibn Abd al-Aziz, lanzó una campaña contra el castillo de Jaibar, en territorio pamplonés. En la batalla que se libró para defender la fortaleza, el rey García Íñiguez, ya sexagenario pero aún al frente de sus hombres, cayó en combate. Murió como había vivido luchando por su tierra a espada en mano. Así concluyó la vida de García Íñiguez, un rey forjado en la adversidad, prisionero en 2 ocasiones, traicionado por su propia familia, y viendo a su heredero sufrir su mismo destino, nunca se doblegó. Su reinado fue una transición crucial. Heredó la política pragmática y ambivalente de su padre, basada en la alianza con los Banu Qasi, pero las circunstancias le obligaron a romper con el pasado y a tomar una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su reino. Al aliarse con Asturias, integró a Pamplona de forma definitiva en el proyecto común de los reinos cristianos peninsulares. Su vida, llena de batallas, cautiverios y difíciles decisiones, fue el cimiento sobre el que sus sucesores construirían el poderoso reino de Navarra. Una historia de resistencia y supervivencia que merece ser contada y recordada.